Buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Hoy es jueves 1 de octubre y estamos en la edición número 98 de nuestro tiempo devocional. Quiero saludarles a todos los que comienzan a conectarse temprano en la mañana con nosotros, a todos aquellos que en el resto del día verán este tiempo devocional. Y hoy voy a compartir con ustedes acerca del mal. Vamos a estar hablando de algunas perspectivas que nos enseña el apóstol Pedro acerca del mal. Perdón. Y muchas veces no se habla del mal, pero es interesante poder estudiarlo porque hay toda una teología en la Escritura acerca del mal. Y el mal no es algo que nosotros podemos atribuirle a Dios ni a su creación. La palabra nos dice que cuando Dios creó todas las cosas, vio Dios que era bueno, incluso el hombre. En Génesis capítulo 1 y versículo 31 se nos dice que cuando Dios terminó toda la creación, vio que todo lo que había hecho era bueno. Y aún cuando se habla de la creación del hombre mismo, se nos dice que fue bueno en gran manera. Entonces, ¿qué es el mal? Bueno, pues el mal no tiene origen en la creación de Dios, porque todo lo que Dios hizo, dice la palabra, que era bueno. El mal no tiene normas propias, sino que el mal deriva sus normas del bien, siendo lo opuesto o la antítesis de el bien. Así que si tuviéramos que hacer una definición de qué cosa es el mal, diríamos que el mal es una perversión de todo lo bueno que Dios ha creado. Es una distorsión de todo lo bueno que Dios ha hecho. El gran promotor del mal, la Biblia dice que es Lucifer. Y él mismo no fue creado como diablo, sino todo lo contrario. La Biblia dice que él fue un arcángel de luz, pero el orgullo y la soberbia lo llevaron a querer ser como Dios, y esto provocó su caída. Así que de ahí en adelante el objeto supremo de la creación de Dios, que es el hombre, se ha convertido en el blanco principal de Satanás, el promotor del mal. Así que el hombre, en el plan original de Dios, disfrutaba de todo el bien de Dios allí en el huerto del Edén. Y pudiéramos decir que hasta el momento de la caída, hasta el momento en que deciden comer de aquel fruto que Dios había dicho que no podían comer, ¿verdad? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta ese entonces pudiéramos decir que Adán y Eva vivían en un estado de inocencia en cuanto al mal. Ellos solo conocían el bien que Dios había puesto, ¿verdad? Allí en el huerto del Edén, donde ellos pues vivían. Y fue la serpiente la que le dijo que cuando comieran de aquel fruto iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren, nosotros tratamos, ¿verdad?, de hacer eso mismo a veces con nuestros hijos. Desde el momento en que yo fui papá, siempre traté de proteger la mente, la conciencia, ¿verdad?, de mis hijos, tratando de que ellos siguieran todo lo que es bueno, todo lo que es correcto, y tratando de preservar su mente de que aprendieran cosas malas. Muchas veces ellos me hacían alguna pregunta y yo les decía, mira, ya tendrás tiempo de conocer todo el mal que hay en este mundo. Por ahora, trataba de conservar esa inocencia de ellos. Pero eso es imposible en un mundo caído. Siempre va a llegar el amiguito en la escuela, el programa de televisión, cualquier cosa que de pronto comienza a revelar todo lo que es malo. Y mis hijos comenzaron de alguna manera a tener una conciencia de lo que es el mal. Por ejemplo, si estaban viendo un programa de televisión, hoy en día es común ver a las personas hacer cada cosa que sabemos que no es correcto delante de los ojos de Dios. Y ellos decían, ¿y cómo si esta persona es una persona casada, se enamoró de la otra persona? ¿O cómo puede? Empiezan a cuestionar y se dan cuenta que viven en un mundo donde existen cosas que no son agradables a los ojos de Dios y que ellos de alguna manera no la conocían. Pero en la medida que van creciendo se dan cuenta que hay un mal. Y eso mismo fue lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos estaban rodeados del bien de Dios. Su conciencia solo estaba en el bien de Dios hasta que llega Satanás, ¿verdad? Hasta que llega la serpiente y le dice, si ustedes comen de esta fruta,
Si ustedes comen el fruto de este árbol, ustedes van a ser como Dios y ustedes van a saber lo que es el bien y lo que es el mal. Así que tenemos que entender un poquito acerca de esto y cómo la Biblia dice que debemos vivir los cristianos de frente a el mal. El apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 22, si quiero tomar literalmente este verso para tener la base de nuestro tiempo devocional. Dice allí el apóstol Pablo: absteneos de toda especie de mal. Abstenerse de toda especie de mal. Y la palabra abstener se traduce del griego, ¿verdad? Y quiere decir separarse, quiere decir apartar. Y aunque Pablo exhorta a apartarse del mal, también hace una importante aclaración. Dice de toda especie de mal. Y esto, cuando se lee del griego, traduce como de toda forma de degeneración, de toda forma de perversión de lo que es bueno. Así que Pablo nos advierte, ¿verdad?, que debe de ser de toda, no solamente de lo que a nosotros nos parece. Y nuestra tendencia humanamente es la de separarnos de ciertas cosas que para nosotros pueden ser malas. Pero la norma no es nuestra, la norma es de Dios. La norma de lo que es bueno y es malo no debe partir de mí, sino que parte de Dios para mi vida. Él es el que ha dicho que es bueno y que es malo. Y de hecho, una de las cosas que va a suceder, ¿verdad?, en estos tiempos y que ya está sucediendo en los últimos tiempos, yo creo que son los que estamos viviendo, es que a lo malo le vamos a decir bueno y a lo bueno malo. Va a haber una inversión, ¿verdad?, de todas estas cosas. Pero abstenernos de toda especie de mal es algo que tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. Moralmente, debemos separarnos de todo lo que está mal delante de los ojos de Dios. Éticamente, tenemos que separarnos de todo lo que está mal delante de los ojos de Dios. Y teológicamente debemos separarnos también de todo lo que está mal y todo lo que se opone a la verdad de Dios. Así que quiero ahora tomar como base la primera carta de Pedro, capítulo 3, entre el versículo 8 y 17. Y no lo voy a leer por una obvia razón de tiempo, pero usted lo puede leer. Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 17, y vamos a tomar algunos principios que nos enseña el apóstol Pedro sobre el mal. En Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, Pedro nos dice: nunca devuelvas mal por mal. Nunca va a faltar quien te lastime y quien te haga mal. Y entienda que usted no puede evitar eso. Usted nunca va a tener el control de lo que otras personas digan o hagan en su contra, pero usted tiene la posibilidad de escoger cómo va a reaccionar al mal que le puede causar otra persona. Usted puede devolver mal por mal. Usted puede ser de esos que dice: tú me la haces, tú me la pagas. Espérate, ¿verdad?, que yo te la cobro. Usted puede devolver mal por mal. Pero si esa será su actitud, usted solo va a ir por la vida ganándose enemigos. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 2 y versículo 21? Él dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Lo escribe Mateo allí en su Evangelio, capítulo 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así que el consejo aquí del apóstol Pedro es: no devuelvas mal por mal, porque cuando tú devuelves a alguien que te ha hecho algo malo, le devuelves un mal, tú estás practicando el mal. En Primera de Pedro también, capítulo 3 y el versículo 10, Pedro nos dice: no hablar mal ni engaño. Santiago nos dice que la lengua es un miembro pequeño que enciende grandes fuegos. Incluso nos dice que nuestra lengua muchas veces se va a comportar de una manera hipócrita, porque por un lado bendecimos a Dios y por otro, ¿verdad?, a veces maldecimos
al hermano. No hablar mal ni engaño incluye aprender a renunciar al chisme, a la conjetura, a la murmuración, a la intriga, a las frases de doble sentido, a la difamación, a todas estas cosas, ¿verdad? No hables mal ni engaño. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 11, otra recomendación de Pedro, dice no seguir el mal, sino la paz. Dice un viejo refrán, y este lo conocen mucho los paisanos míos, ¿verdad? Y me imagino que todos los latinos lo conocemos, pero dice este refrán, lo que mal empieza, mal acaba. Y eso quiere decir que no podemos esperar que haciendo el mal cosechemos el bien. La paz jamás será el resultado de hacer el mal. Hacer las cosas bien es lo único que nos puede garantizar una paz perdurable. Las personas que hacen el mal nunca tienen verdadera paz. Y cuando consiguen algo es apenas una tregua efímera que el propio mal no le permite sostenerla. Así que, hermanos, no sigas el mal, sino lo que te puede llevar a una completa paz. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Próxima recomendación de Pedro. No hacer el mal, sino el bien. Hacer lo malo no solo me garantiza cualquier cantidad de enemigos en la vida y muchos problemas, sino que también me constituye enemigo de Dios. Los ojos de Dios están sobre los justos, dice la palabra, pero su rostro, su enojo, está contra aquellos que hacen el mal. Así que no hacer el mal, sino el bien. Y esa siempre debe de ser nuestra elección, hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Aunque no lo entendamos, aunque sea difícil, esa es la elección del creyente. Dice también en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 17, dice Pedro que tenemos que aprender a sufrir por hacer el bien y no por hacer el mal. En el versículo 13 allí, ¿verdad? Pedro hace una pregunta interesante. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque la respuesta es obvia. Nadie. Porque los ojos de Dios están sobre los que hacen el bien y su rostro está contra los que hacen el mal. Hacer lo bueno, hacer lo correcto, generalmente nos trae padecimientos, ¿verdad? Pero Pedro dice que somos bienaventurados, dichosos, felices 3 veces cuando padecemos por causa de la justicia. Y aún Pedro añade que no debemos tener miedo, que no debemos amedrentarnos, sino que debemos santificar a Dios en nuestros corazones. Y eso significa, ¿verdad?, saber a quién queremos nosotros agradar y a quién estamos sirviendo cuando escogemos hacer el bien. Por hacer lo bueno, por hacer lo correcto. No piense usted que le van a tirar flores. Muchas veces le van a tirar tomates y ladrillos y grandes rocas, ¿verdad? Este mundo no va a aplaudir cuando usted hace lo correcto. Pero pobre de aquel que esté buscando el aplauso de este mundo y no esté buscando, ¿verdad?, el agradar a Dios con sus decisiones. Cuando escogemos hacer el bien, no estamos agradando a la gente, estamos agradando a Dios. Y estamos agradando al Señor para nosotros poder vivir también con paz en nuestra vida. Saber que he hecho lo correcto me deja estar tranquilos. Tener una buena conciencia nos libra de nuestros oponentes, de los que murmuran, dice la palabra, de los que dicen que nosotros somos gente mala o malhechores. Miremos el ejemplo del apóstol Pablo, miremos el ejemplo del propio Señor Jesús. Siempre hicieron lo que era correcto. Y Dios es el que se encarga de avergonzar a nuestros enemigos y hace resplandecer siempre su justicia sobre nuestras cabezas. Nosotros tenemos que hacer siempre lo que es correcto y dejar el resultado al Señor. No podemos actuar ni hacer algo que sea malo delante de sus ojos. Así que el cristiano, ¿verdad?, el creyente, se abstiene de toda especie de mal. Aprende a no devolver mal por mal. Aprende a no obrar mal ni engaño. Aprende a no seguir el mal, sino la paz. Aprende a hacer
lo que es bien y aprende incluso a pagar el precio por hacer lo correcto, por no hacer lo malo. No importa cuánto tenga que pagar en esta vida por hacer lo que está correcto delante de los ojos de Dios. Así que el que hace lo bueno aún podrá padecer en esta vida, pero al final tendrá la alabanza y la gloria de parte de Dios. Y así podrá llegar a su presencia con una buena conciencia, con una conciencia limpia. Qué interesante, ¿usted ha oído hablar de los famosos cargos de conciencia? El cargo de conciencia es algo que llega a la vida de las personas no por hacer lo bueno, sino por hacer lo malo. Y la gente a veces cuando ve a alguien así dicen, a fulano lo está matando la conciencia. Es el peso del pecado en nuestras vidas. Y yo creo que el cristiano tiene que aprender a andar de una manera ligera. Yo me he propuesto eso en mi vida. No sé hasta qué punto lo estoy logrando, pero estoy luchando con eso, ¿verdad? Tratar de andar lo más ligero en mi vida, de no estar cargando en mi mochila cosas que realmente se convierten en un lastre. He aprendido a perdonar, he aprendido a dejar ir, he aprendido a pasar la página, he aprendido a tratar de no devolver mal por mal, aunque mi naturaleza pecaminosa a veces lo que quiere es actuar contra alguien que ha dicho o hecho algo en mi contra. He aprendido a no hablar mal, he aprendido, ¿verdad? Y estoy en ese proceso. No es que lo haya logrado, todos estamos en ese proceso, pero sí estoy consciente que hacer el bien agrada a mi Dios, que hacer lo correcto me hace vivir tranquilo y reposadamente, que hacer lo correcto me va a dar siempre una buena conciencia delante de mi Dios y delante de mis semejantes. Así que te invito, hermano, en esta mañana, antes de orar, a que tomes este consejo del apóstol Pablo allí en 1 de Tesalonicenses 5:22 y puedas abstenerte de toda especie de mal en tu vida, que puedas siempre escoger hacer lo que es correcto y agradable a los ojos de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por la palabra que tú traes a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque aún tú nos perdonas. Yo soy uno que he hecho cosas malas en mi vida. No hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda decir que no ha hecho o no ha practicado o no ha dicho de alguna manera algo que está mal delante de tus ojos, Señor. Y por eso te pido perdón. Te pido perdón porque a veces te he desagradado, a veces te he deshonrado a ti. Pero gracias porque por tu misericordia, Señor, tú perdonas todas mis faltas. Y tú sabes que estoy verdaderamente arrepentido, Señor. Y te ruego que cada día en mi andar tú me des siempre sabiduría de lo alto para yo poder hacer buenas decisiones, para escoger hacer el bien, aun cuando otros puedan hacer el mal sobre mi propia vida. Ayúdame a no pagarles mal por mal, sino a pagarles a ellos con bien. Ayúdame a no ser vencido de lo malo, sino a vencer con bien ese mal. Ayúdame, Señor, a abstener mi lengua de toda especie de mal, a que yo no hable nada que sea incorrecto, Señor. Ayúdame, oh Dios, para poder tener una buena conciencia, Señor, delante de ti. Las personas siempre nos van a acusar. Y pagaremos un precio, Señor, por hacer lo que te agrada a ti, por hacer lo que es correcto delante de tus ojos. Muchas veces las personas del mundo no entienden por qué decimos o hacemos algo, pero sabemos que es lo correcto delante de ti. No pretendemos, Señor, que el mundo nos aplauda por hacer buenas decisiones. Pretendemos agradarte a ti, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor. Y nuestro compromiso con el mundo nunca podrá ser mayor que el compromiso que tenemos contigo. Porque, Señor, tú eres el que moriste en una cruz por cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos y permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda hacer esta decisión en su vida de abstenerse de toda especie de mal. Señor, en esta hora también oramos por todos los hermanos que están en necesidad. Recordamos de manera muy especial a nuestra hermana Elia, que hoy tiene un día difícil, Señor,
en el funeral de su esposo Carlos. Ayúdanos, Señor, a ministrar tu palabra y darle, Señor, a ella y a toda la familia la fuerza que necesita en este momento de angustia, Señor. Oramos por nuestra hermana Nenita que se está recuperando en el hospital, Señor, de esta cirugía por la fractura de su cadera. Y oramos por tantos hermanos que tienen, Señor, programados cirugías, algunos procedimientos. Pedimos, Señor, tu gracia y tu bendición para ellos, que tú dirijas todo procedimiento y que tu mano poderosa sea sobre ellos, Señor, para devolverles su salud, Señor. Gracias, porque tú eres el Dios que actúa en todo aspecto de nuestra vida. Pedimos, Señor, que tú sigas obrando salvación. Pedimos que tu mensaje y tu palabra siga siendo predicado. Pedimos, Señor, que tú derrames paz sobre nuestra nación, Señor. Estamos viviendo días difíciles, días atribulados. Tenemos un país completamente polarizado, Señor. Y aún es triste ver a tus hijos. Es triste ver, Señor, a los cristianos divididos cuando tú eres uno solo y cuando todos deberíamos estar exactamente del mismo lado, Señor. Ayúdanos a entender, quita la venda que el enemigo, Señor, ha puesto sobre los ojos de muchos para que podamos ver con claridad. Ayúdanos a entender que estamos en este mundo y aunque no pertenecemos a él, Señor, oramos. Y como tú dijiste por boca del profeta Jeremías en un mensaje a tu pueblo, cuando le pediste que orara por la paz del lugar donde vivía, porque en la paz de ese lugar estaba su propia paz, que nosotros entendamos también este mensaje, Señor, y que oremos por la paz de esta nación, porque en la paz de esta nación está nuestra propia paz. Vivimos en este país, caminamos por sus calles, nuestros hijos van a estas escuelas. Señor, oramos por los Estados Unidos de América. Señor, glorifícate y levántate tú como poderoso gigante, Señor, sobre toda impiedad, sobre toda maldad. Trae verdadera reconciliación y permite que tu pueblo, Señor, obre una gran cosecha en medio de toda esta situación. Porque, Señor, todo esto es la evidencia de la ausencia de Cristo Jesús en muchas vidas, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos en medio de todas estas situaciones, Señor. Tenemos el mensaje de la verdad y lo queremos compartir. Bendice a cada persona que nos escucha, a cada persona, Señor, que quiere alimentarse de tu palabra. Y pedimos todas estas cosas en esta mañana en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de las redes. Espero que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día. Ya nos estamos preparando, ¿verdad?, para nuestro fin de semana. Pronto llegará el día del Señor y espero que pueda acudir a su congregación, a su iglesia, que pueda gozarse con su familia de fe, que pueda alabar a su Señor, que pueda escuchar su palabra. Pero hoy nos toca vivir como cristianos también. Hoy nos toca abstenernos de toda especie de mal. Hoy nos toca hacer el bien donde quiera que Dios nos lleve. Y como siempre le deseo que la paz de Jesucristo pueda estar en su vida, en la de su familia. Nos vemos pronto, si Dios quiere, hermano. Les amo y espero que pronto estemos juntos otra vez. Dios te bendiga en esta mañana.